de Javier Milei. Dame tu análisis, por favor. Bueno, mira, la primera visión sin duda es buena, porque eso significa que el gobierno no tiene necesidad de financiarse, al menos por ahora. Entonces eso quiere decir que no le pide al sistema financiero, no aumenta la deuda, y no solamente eso, tampoco le pide plata al Banco Central, y por lo tanto el combustible de la inflación empieza a desaparecer. Entonces la primera visión sin duda es buena. Cuando mirás un poquito para adentro, uno dice, bueno, la verdad que la forma de conseguirlo no es la mejor, pero dada la urgencia por bajar el gasto público que tenía la Argentina, bueno, ahí es un poco más entendible. Fíjate, de las cosas que, digamos, cuando vos ves cómo se consiguió el superávit, para hacerlo simple, la mitad es con impuestos y la mitad es con gasto público. La mitad de los impuestos es básicamente, se explica muchísimo por el impuesto país, el aumento que ha tenido. Entonces, bueno, desde Mendoza vos ves que la mayoría de los mendocinos se están yendo a Chile, antes venían para acá, bueno, y eso tiene que ver con dos cosas, que el dólar blue se abarató mucho y eso es algo muy bueno, pero también con el impuesto país, O eso es sea, algo bastante malo. sostenemos un nivel impositivo y reducimos No, gastos del Estado y así llegamos al superávit, decís vos. tal cual, tal cual. Ahora, por el lado de los gastos, el principal, yo te diría que explica eso, bueno, un tercio son las jubilaciones, otro tercio es la obra pública, y después siguen los subsidios económicos y después las transferencias a las provincias. Eso es lo que explica. En términos de caída, bueno, lo más fuerte que cayó sin duda son transferencias a provincias y obra pública. Entonces vos decís, bueno, mirándolo cómo están los jubilados, claramente eso no es sostenible, y además lo que han sacado ahora es que las jubilaciones van a ir de acuerdo a la inflación, entonces una licuación en el futuro es imposible. Ujú. Entonces, bueno, claramente, ¿qué es lo que deberíamos ver de ahora en más? Una mejor calidad en el ajuste. O sea, claramente el tema de subsidios que los empezamos a sufrir todos, digamos, con la electricidad, ahora con el gas, con el transporte, bueno, creo que eso va a tener mucho más que ver, y sobre todo también debería venir alguna racionalización en el Estado y algún plan para hacer un poquito, hay claramente muchas áreas con gente de más, y ahí claramente también tiene que venir alguna racionalización por ese lado. Ujú. Pero de nuevo, la primer mirada es muy buena, con todos estos matices que te estoy diciendo. Ahora, este sinceramiento de precios de las tarifas de los servicios que pagamos todos en el país, ¿hasta cuándo se va a prolongar? ¿Cuándo, en qué momento crees vos que vamos a estar pagando lo que corresponde en materia de lo que consumimos como servicio eléctrico, energético y demás? Sí, mira, a lo largo de todo este año y probablemente el año que viene también, lo que pasa es que la velocidad va a ser distinta, va a ser ahora muy rápido y después se va a ir adecuando, pero claramente muchas de las tarifas están muy por debajo. Ujú. Para que tengas una idea, digamos, cuando asumió Macri, si a eso le pones eh, tipo precio relativo, el promedio de todos esos precios regulados y tarifas, le pones dividido los precios generales, a eso le pones 100. Bueno, Macri empezó a hacer el ajuste y eso llegó cerca de 135. Bueno, cuando se fue Alberto, eso estaba en 82, es decir, un nivel de tarifas bastante menor, inclusive el que tuvo Macri. Eso ha empezado a subir en los últimos 3, 4 meses, pero tiene que llegar bastante más, porque Macri lo interrumpió cuando perdió las PASO y después Alberto congeló todo. Es decir, que falta muchísimo. Desgraciadamente acá la clave es, porque a todos nos parece carísimo, pero la clave es que se recupere el salario. Bueno, para que se recupere el salario y eso no nos parezca tan caro, digamos, el transporte, la luz, el gas, bueno, lo que tiene que pasar es que la Argentina empiece a crecer, digamos, tienen que haber mejores inversiones, y para eso se necesita varias cosas, digamos.
que el gobierno saque el cepo, que las famosas reformas estructurales, bueno, salgan por leyes y se empiecen se empiecen a poner en marcha. Bueno, muchas de esas cosas hay grandes dudas, digamos, entonces también son claramente los interrogantes. Hoy hay dos enormes interrogantes. Siempre el interrogante fue el ajuste fiscal de Argentina. Bueno, de eso no hay duda de la voluntad del gobierno, pero sí hay dos interrogantes muy importantes, que es uno el político, el apoyo para sacar las reformas estructurales, y otro el social. Lo vimos ayer con la marcha de las universidades. Sí. Claramente es una situación complicada, y vimos una parte de la sociedad, pero hay otra parte de la sociedad que claramente está muy mal. Sí. Se venía mal y ahora se ha empeorado su situación económica. Ahora, Gustavo, cuando hablas sobre la recuperación del salario, tanto vos como otros colegas tuyos dicen que el tema de la venida de las inversiones hay que propiciar el escenario para que vengan inversiones. A mí se me hace, ignorando el tema, se me hace como muy a mediano y largo plazo. Digo, ¿cómo hacemos los asalariados, formales o informales, para tener una recuperación pronta del salario y que no nos duela tanto el proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? ¿Bajando impuestos? ¿Cuál es la fórmula que plantea o por lo menos discuten en la Fundación Mediterránea? Bueno, mira, magia no hay. De nuevo, si el país no crece, es muy difícil que el salario mejore en forma importante, porque si no crece las ventas caen, y si las ventas caen los empresarios no pueden pagar mejores salarios, digamos. Así que ahí hay un problema grande. Para que bajen los impuestos, al gobierno le tiene que sobrar plata. El superávit que hemos visto es sumamente exiguo, pero venimos a un déficit enorme. Entonces, de nuevo, yo te diría que para que bajen los impuestos pasa un tiempo largo. ¿Qué es lo que vamos a ver este año? Bueno, si todo sale bien, yo te diría que en este segundo semestre la economía podría estar tocando piso y empezar a recuperarse un poquito. ¿Lo vamos a ver en nuestros salarios? Todavía no. Yo creo que los salarios de forma muy, muy lenta se van a empezar a recuperar en la medida que baje la inflación, y en el escenario optimista que, de nuevo, esos riesgos que decíamos políticos y sociales se contengan. El salario se puede ir recuperando, pero no recuperar ni siquiera lo que se perdió desde el año pasado hasta ahora. Es una recuperación muy lenta. ¿Hay posibilidad de que bajen el IVA, por ejemplo? Que es lo que pagamos todos cuando vamos a hacer nuestras compras. Ahí tenemos indirectamente una recuperación del salario. Bueno, yo te diría, en el corto plazo seguro que no, porque no tienen plata para hacer eso. Y en segundo lugar, yo te diría que hay impuestos mucho peores que el IVA para sacar. O sea, el impuesto país, que te encarece muchísimo todas las cosas importadas, es mucho más urgente que el IVA. El impuesto al cheque, las mismas retenciones a las exportaciones que juegan en contra de vender afuera. Acordate que el salario lo pagan las empresas. Sí. Para que puedan pagar más, las empresas tienen que vender más, les tiene que ir mejor. Por supuesto, si vos decís, bueno, se pueden guardar la plata, bueno, pero en la medida que tengan una enorme demanda, necesitan más trabajadores. Y cuando necesitan más trabajadores, es que aumenta la demanda de trabajo, y por eso eso los va a llevar a las empresas a pagar más salarios. Desgraciadamente no hay una forma mágica para eso. Necesitas que a la economía le vaya mejor, que vengan más inversiones, y eso claramente rápidamente no va a ser. Sí vamos a ver alguna recuperación lenta este año a partir, te diría, del segundo, tercer trimestre, pero muy lenta, y falta mucho para recuperar todo lo perdido. Bien, Horacio. Gustavo, ¿cómo estás? Ahí aparece de vuelta la idea que le dijo el presidente a los empresarios en el Yao Yao. En algún momento el Estado lo que hace es dejar todo listo para que ustedes inviertan, y que en algún momento hay que hacerlo. ¿Vos planteás que eso es la salida del cepo, la baja de retenciones, o hay empresarios que podrían empezar a mirar a partir del último trimestre del año en invertir en pos de esa recuperación? Bueno, siempre algunos empresarios se adelantan con sus inversiones porque ven algunas empresas, algunos terrenos que están baratos todavía en términos de dólares, y quieren
aprovechar esa oportunidad. Pero para tener inversiones en serio, además de lo que vos decías, hay un punto muy importante que yo ya dije recién, que es el tema que se empiecen a consolidar las reformas estructurales. Y ahí hay enorme incertidumbre. Uno, desde el punto de vista político, nadie sabe cómo va a terminar el tema del Pacto de Mayo. Pero también desde el punto de vista instrumental. El mismo gobierno no ha dicho prácticamente nada de qué es lo que piensa, con qué timing, con qué profundidad va a llevar las reformas estructurales. Te doy ejemplos claves. Nadie sabe nada de cómo va a ser la reforma impositiva, nadie sabe nada de cómo va a ser la reforma de coparticipación, de impuestos con las provincias, nadie sabe nada cómo va a ser la verdadera reforma previsional. O sea, claramente la edad jubilatoria tiene que cambiar. Bueno, nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de cómo tiene que ser la apertura de la economía. Hemos visto en determinados sectores puchitos de que se portan mal y se abre un poquito. La verdad que es una locura. O sea, tiene que haber un cronograma general para todos. Es decir, todas esas reformas estructurales, fíjate, hay incertidumbre política y sobre todo de qué es lo que planea el gobierno. Entonces, llegada importante de las inversiones con ese tipo de incertidumbre, además del cepo, además de varios impuestos que son muy, muy complicados, bueno, es muy difícil que tengamos. Sí podés tener algunos adelantos de nuevo, pero te dan en serio para que te mueva fuerte la economía, el componente de inversión, creo que falta bastante. Gustavo, como última pregunta, te digo que me hagas una proyección escalonada de la inflación que podríamos llegar a tener octubre, noviembre, último trimestre de este año. Bueno, mira, es muy difícil hacer proyecciones porque hay muchísima incertidumbre. Lo que nosotros jugate un poco, Gustavo. Jugate un poco. No se trata de jugar. Se trata de hacer ejercicios. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasaría con la inflación? Yo te diría, la inflación de este mes, bueno, claramente nosotros la estamos viendo entre el 8 y 9%. Es decir, más baja que los meses anteriores. Podríamos quebrar el dígito en abril. Hay buenas chances, vamos a ver, obviamente, pero creo que podría haber un número. Ahora, de abril en adelante, ¿qué es lo que vemos? De nuevo, es un ejercicio. ¿Y este ejercicio en qué consiste? Bueno, pensemos que el gobierno, estas incertidumbres que decíamos desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, que ayer quedó clarísimo con la marcha de la universidad, lo puede más o menos contener. Y mantiene la política fiscal, esta que estamos hablando del superávit, la política monetaria, la política cambiaria, de llevar el dólar oficial al 2%. Bueno, en ese escenario, ¿qué puede pasar con la inflación? Bueno, estamos viendo inflaciones a fin de año, en noviembre, diciembre, entre 2 y 3% mensual. Es una inflación bastante baja si pensamos que venimos del 25, pero enormemente alta en términos internacionales. Esa inflación del 2 y 3%, ¿qué te permite? Bueno, pensar si se llega a eso y el gobierno logra todo este tipo de cosas, bueno, pensar en un plan de estabilización para el 2025 y ya en el 2025 pensar en inflaciones un poquito más cercanas a las internacionales. Pero de nuevo, para eso falta muchísimo y hay bastante incertidumbre, como yo te decía recién. Bien, muchas gracias, Gustavo. Es un proceso artesanal la economía, llevar adelante la economía de un país, y vos te jugaste con algunas cifras, lo cual te agradezco por tu participación en el programa. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Saludos, hasta luego. Gustavo Reyes, economista de la Fundación Mediterránea, nos anticipó una inflación entre el 2 y el 3% para fin de mes. Somos tu compañía. ¿Estás conmigo? Sumate. Ricardo Benedetti y gran equipo por Nacional. Tu radio.